Saludos amigos, esto es En el Foco. Hoy en un programa bastante especial, por lo tanto lo vamos a repetir el lunes en la noche para que ustedes puedan enterarse de qué está pasando con el voto del dominicano en el exterior. Y estoy hablando del voto del dominicano en el exterior porque vamos a conversar con el congresista de origen dominicano, miembro del Congreso de los Estados Unidos de América, Adriano Espaillat, un representante de los intereses latinoamericanos, pero también dominicano especialmente, del Distrito 13 de Nueva York, pero también un hombre que conoce de política internacional, miembro de una de las comisiones más importantes del Congreso norteamericano, y que ha estado trabajando por la democracia de la República Dominicana, que es su país también, y asimismo por la democracia en diversas latitudes. Esto no es un esfuerzo de un partido, de un grupo. Siempre Adriano ha estado del lado de los mejores intereses de la democracia porque entiende que es el sistema clave para el desarrollo de los pueblos. Si las instituciones se fortalecen, si caminamos en el respeto a la institucionalidad y en el respeto a los derechos de todos, independientemente del partido que seamos, uno u otro. La Constitución de la República Dominicana es mandatoria, otorga derecho a los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior y que son la base, son una de las del trípode de la economía dominicana. Yo creo, me atrevo a afirmarlo porque así lo dicen las estadísticas del Banco Central, que el principal generador de divisa del pueblo dominicano, de la economía dominicana, es las remesas, son los aportes que hacen los dominicanos en el exterior. Déjenme presentarles sin más preámbulo a don Adriano Espaillat. Bienvenido, Adriano, en el Foco del Canal 19. Gracias, Matos. Gracias por invitarme a este programa y a dirigirme a este tema de tan gran importancia. Adriano, hemos recibido muchas informaciones. Primero, desde las autoridades dominicanas salió la versión de que el Departamento de Estado había planteado que los dominicanos en el exterior no podrían votar. ¿Qué puede decirnos con respecto a esto? Bueno, como bien clarificó incluso tan temprano como ayer la Embajada Americana en la República Dominicana, ese no es el caso. Realmente podemos votar aquí en el exterior. En ningún momento el Departamento de Estado emitió ningún mensaje. Espérate, Matos, ¿se puede grabar de nuevo? Excusa. Es en vivo el programa, pero no importa. Si tiene que decir algo distinto, lo puede decir, pero estamos saliendo en vivo. Bien, excúsame, sino que había un ruido aquí. Fíjate, el Departamento de Estado estableció a través de un comunicado que ellos emitieron un tiempo atrás, al principio de la pandemia, y fue un comunicado que tampoco fue dirigido específicamente o exclusivamente para la Embajada Dominicana en Washington o en el país, sino que fue un comunicado general para todas las embajadas que decía que cualquier país que llevaba a cabo elecciones en el extranjero, en territorio norteamericano, tenía que consultar con las autoridades estatales y regirse por los códigos sanitarios, por las regulaciones que establecen cada una de esas jurisdicciones en torno al distanciamiento social y cualquier otra medida para proteger a los votantes, a los ciudadanos que acuden a las urnas. Pero en ningún momento dijo, ustedes no pueden votar. Pero ya eso se aclaró. Ahí estuvo también la sugerencia de si estaba dentro del marco institucional que se pudiera votar utilizando otro método, como ustedes tienen, el método del correo, que no está establecido en la República Dominicana. Pero como ha planteado, era genérico. Sí. Eso fue una de las sugerencias que ellos hicieron, sí. Ellos recomendaban, no exigían, recomendaban que fuera remoto, pero que también llevaran a cabo una consulta con las autoridades locales. Incluso fueron más profundos de ahí. Dijeron, si en algún edificio, en algún plantel ustedes votan, consulten con el dueño de ese edificio, de ese plantel, porque puede haber problemas de movilidad, de entrada y de salida a ese edificio. Es decir, que el interés del Departamento de Estado ha estado ceñido a que las instituciones de los diversos países operen dentro del marco de institucionalidad y de respeto a las normas democráticas. Correcto. Que los pueblos puedan, de manera libérrima, elegir
y un dominicano que se encuentra en Nueva York por cualquier situación, reside allá, es dominicano, así como nos aporta, tiene derecho a elegir a las autoridades que dirijan su país. ¿Es así? Es así, realmente fue así. Fue al principio de la pandemia, pero yo recientemente, unas semanas atrás, hablé con el Departamento de Estado y ellos me reiteraron que nunca objetaron las elecciones dominicanas aquí en los Estados Unidos. Y como vemos ayer, ya la embajada americana en República Dominicana, la embajadora Robin Bernstein, manda un comunicado muy claro, muy preciso, que dice lo mismo. Y todos los comunicados, desde los comunicados de los alcaldes, por ejemplo, el alcalde Dan Rivera de Lawrence, Massachusetts, mandó una carta ayer también apoyando el voto del dominicano en el exterior. Y la carta del gobernador, la carta de todos los congresistas, habla de que se permite el voto y que se rija dentro del marco de cuáles son las reglas de salud y de distanciamiento social. Así que en ningún momento nadie ha hablado de otra cosa que no sea eso. Sabemos que los norteamericanos en Nueva York, el Partido Demócrata va a llevar a cabo sus primarias en el mes de junio, el mes que viene. La votación será remota, que sabemos que ustedes la tienen dentro de su norma, o también podrá ser presencial. También va a poder ser presencial. En el estado de Nueva York existe el voto por correo, se va a ejercer ese voto también por correo, pero también incluso por segunda vez se va a implementar el voto temprano, presencial. O sea que 8 días antes de las elecciones, tú puedes acudir a ir a votar a varios centros de votaciones a través del distrito. Eso para el 23 de junio aquí en Nueva York, pero para el 2 de junio, ya al doblar la esquina ahí, para Rhode Island, Maryland y también Pensilvania. En el caso de los protocolos de salud, también aplican para las primarias de ustedes allá. Es correcto. Nosotros tenemos nuestro propio protocolo. La Junta de Elecciones va a establecer cuáles son las reglas del juego, o sea, el distanciamiento social, que personas tienen que ir con una máscara, una mascarilla. Todo eso se le va a dar equipo de protección a los trabajadores de las urnas. Todo eso se va a establecer en lo que es el código de comportamiento por la Junta Electoral aquí en la ciudad de Nueva York. Pero la Junta Electoral de República Dominicana ya incluso ha elaborado también un código muy estricto de sanidad para las elecciones allá. Yo creo que eso podría cumplir con los requisitos de aquí. Sí, estoy viendo. Yo sé que la jurisdicción de ustedes es en los Estados Unidos de América. Usted congresista, miembro del Congreso de Estados Unidos. Europa, los dominicanos en España, en Italia, tienen derecho a votar. Y España e Italia han sido de los países más golpeados por el tema del coronavirus. Estuve haciendo esfuerzo por conversar con una autoridad española, una dominicana que parte del partido PSOE en España, y ella me planteaba, aunque no puede estar con nosotros, que tampoco el gobierno español objetaría, porque incluso dice que de otros países tienen elecciones en esa época y que con el código, incluso con el código de distanciamiento social y los protocolos de salud, la gente podría salir y participar del proceso sin que el gobierno español tenga que tener la intromisión de negarle a los ciudadanos de ese país su derecho a participar en el proceso. En el escenario global, que yo sé que usted es miembro de comisiones que ven el escenario global, la democracia es fundamental para el desarrollo, sigue siéndolo para el pueblo y para el gobierno de los Estados Unidos. Claro que sí. Claro que sí, sigue siendo la transparencia, la democracia, el buen gobierno. Todos esos conceptos son importantes para el desarrollo del mundo y de las democracias mundiales. Y me parece que si se hubiesen excluido 600,000 votos de dominicanos en la diáspora, que realmente, Matos, representan la voz de casi 3 millones de dominicanos, porque esos son los votantes que están empadronados, pero realmente ellos representan la voz de los niños que no votan, ¿verdad? Y personas que no fueron empadronadas, pero que le interesa también
el bienestar y el progreso en la República Dominicana. Y esas personas, todas, ¿verdad? Los votantes, los 600,000, son los voceros de esa comunidad, de esa diáspora de casi 3 millones de personas en el exterior. Y yo creo que si se excluye toda esa franja de votantes y de nacionales dominicanos, podría poner en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral en República Dominicana. Yo creo que la comunidad internacional y los mismos dominicanos verían un proceso viciado si no se incluyen esos 600,000 votantes dentro del proceso. Su esperanza es que también la Florida y los demás estados de Estados Unidos adopten la posición de permitirle a los dominicanos que voten. Yo creo que sí, que eso se dará así. Yo no veo ahora mismo el tema de las autorizaciones locales como el tema fuerte. Yo creo que eso ya viene caminando y es un hecho en una gran parte de la diáspora aquí en los Estados Unidos. El gran tema ahora es el entrenamiento de los trabajadores que van a ejecutar las elecciones el día 5. Y yo creo que, sí, de julio. Yo creo que es importante que la Junta Central Electoral, que ya a mi entender ha aceptado, aunque no todavía de manera formal a través de una resolución, pero de las declaraciones que han dado sus funcionarios, ha aceptado el concepto de que sí, que las elecciones se van a dar al exterior. Yo creo que lo importante ahora es que ellos se pongan a trabajar para entrenar a los trabajadores electorales de manera virtual. Yo sugiero que sea, para que sea más rápido. No creo que el tema de espacios es un tema real. Esos problemas se pueden resolver en 24, 48 horas, pero sí el entrenamiento de centenares y miles de personas para que puedan supervisar y trabajar en las elecciones es un tema real. Y yo le exhorto a la Junta Central Electoral que le ponga asuntos inmediatos a esta situación. Cuando hablamos de espacio, del problema de espacios son las locaciones donde se vota, escuelas, correcto, clubes, los lugares que se escojan para que los dominicanos ejerzan su derecho. Eso es correcto, porque ya que un oficial como el gobernador Cuomo o el alcalde de Blasio ha apoyado las elecciones, ellos van a facilitar los espacios. No creo que existan dificultades. Cuando el alcalde de Lawrence, Massachusetts, Dan Rivera, ya aceptó de que se van a dar elecciones el día 5 de julio en esa localidad, ya él va a ayudar a facilitar los espacios para que se den las elecciones. O sea que yo no creo que eso es un grave problema. El problema es en armar la infraestructura electoral, es decir, los trabajadores que van a supervisar y van a trabajar durante el día electoral el 5 de julio. De los cuestionamientos que han presentado, han hablado del seguro, de si una compañía se arriesgaría. Incluso hay personas que han planteado el tema de los riesgos de contagio, pero la gente se moviliza por su cuenta y riesgo. ¿Qué usted tiene que decir de esto? No, pero nosotros tenemos elecciones aquí el 23 de junio y van a acudir mucho más personas, pero mucho más personas que en las elecciones dominicanas, donde la vez pasada acudieron en toda la ciudad de Nueva York, en los 5 condados, solo 60,000 votantes. Nosotros en las elecciones venideras del 23 de junio vamos a ver cientos de miles de votantes acudir a las urnas y también votar por correo. De manera que yo no veo eso como un grave problema tampoco. Sí, Adriano, la comunidad latina ante esta pandemia que enfrenta el mundo y que ha golpeado a Nueva York como capital cosmopolita que recibe ciudadanos de todo el mundo y que da muestra de la apertura de ese gran país de Estados Unidos, que da acceso a que ciudadanos de cualquier país puedan llegar y formar parte incluso de su estructura gubernamental de más alto nivel. Esto ha afectado bastante la economía y el empleo. ¿Cómo observa la recuperación? ¿Cuáles son los esfuerzos que se pueden hacer? Y si este presidente que tiene Estados Unidos, un presidente cuyo manejo escapa de los modales diplomáticos de cualquier estadista, incluso
en el trato con sus amigos, si usted entiende que esto puede cambiar en este proceso venidero de noviembre. Yo veo, por ejemplo, yo soy también miembro del Comité de Pequeños Negocios en el Congreso de los Estados Unidos y tengo acceso a los datos, a las informaciones relevantes e importantes en torno a este tema. Nosotros aprobamos un proyecto importantísimo para traerle ayuda a los pequeños negocios, que siguen siendo los pequeños negocios, Matos, los principales empleadores de la economía norteamericana. No son las grandes corporaciones, no son las grandes industrias, son los pequeños negocios de Main Street, como se dice aquí, de las arterias comerciales importantes, que son quienes son los principales empleadores de la economía norteamericana. Nosotros aprobamos billones de dólares, miles de millones de dólares para que se le dieran préstamos perdonables, bajo el concepto de que si se le daba un préstamo y ellos podrían determinar de que pudieron mantener sus empleados, entonces el gobierno federal, en este caso la administración de pequeños negocios, le iba a perdonar el préstamo. El préstamo estaba estructurado con un 75% para el pago de los empleados y un 25% para los gastos regulares de cualquier pequeño negocio, la renta, los alquileres, utilidades, todo tipo de gastos. Los bancos, las instituciones bancarias, los grandes bancos, Citibank, Wells Fargo, Bank of America, cuando abrió ese programa, le dieron preferencia a sus clientes preferidos, que eran las grandes corporaciones, a los grandes, y dejaron fuera a la gran mayoría de los pequeños negocios. Por esa razón nosotros tuvimos que retornar a Washington, incluso de una manera vergonzosa. Muchas compañías como Shake Shack, la compañía de hamburguesas, devolvió el dinero cuando el pueblo se dio cuenta. El banco les quiso dar la facilidad y dijo, no, nosotros no lo queremos. Sí. Entonces los pequeños esperaron. Hubieron casos incluso de grandes compañías que detectaron en sus cuentas que habían $2 millones más de lo que ellos habían pedido incluso. Bueno, los pequeños negocios lo dejaron fuera. Por esa razón nosotros retornamos y asignamos $60,000 millones para los pequeños bancos comunales y las credit union, que son las cooperativas financieras, que tienen una relación más directa, de más prioridad con los pequeños negocios. Y ahora vemos cómo está entrando ese tipo de recursos para los pequeños negocios. Pero para contestar tu pregunta directa, la reapertura de la economía va a ser dolorosa, porque creo que, por ejemplo, un restaurante no va a poder abrir pensando de que se van a aglomerar 200 personas en un espacio confinado, ¿verdad? Se está hablando incluso de cerrar calles para que tengan plazoletas donde las personas puedan ir afuera, al aire libre, a comer. Bueno, yo creo que es una buena idea. Ojalá nuestro amigo Cirilo Moronta pueda ubicar un nuevo lugar para establecer el 809. Nosotros vamos a luchar para que se mantenga abierto, porque ese es un restaurante ícono hasta yo, porque ahí es donde yo voy cuando vamos a Nueva York. Invitamos a todos los dominicanos de aquí a los de allá a apoyar a las empresas, a los pequeños negocios, porque con ellos reforzamos y apoyamos el empleo de los dominicanos y también a consumir los productos de ellos y también a los de aquí, a la gente de nuestro país. Adriano, vamos a hacer, me gustaría, antes de la pausa, que me observe cómo van los posicionamientos de los partidos en Estados Unidos. No hablo de Nueva York, porque yo sé que ustedes son un búnker demócrata, luchadores por las libertades, la democracia, los derechos de las minorías, pero ¿cómo se está viendo Biden, que es el candidato demócrata, frente al presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que ahora todas las encuestas ponen a nuestro candidato Joe Biden, el ex vicepresidente, a la delantera en los estados clave, ¿verdad? Porque esto no, como tú bien dices, esto no se trata de qué es lo que va a suceder en Nueva York. Nueva York es un estado sólido demócrata,
Texas, aunque está cambiando, es un estado republicano, pero se ve que está cambiando. Hay otros estados que son sólidamente, Mississippi, Alabama, esos estados sureños son sólidamente republicanos. Se trata de algunos 11 estados que son... Por ejemplo, Florida. La Florida, bueno, Joe Biden está arriba en la Florida, en las últimas encuestas, en el averaje de todas las últimas encuestas, está arriba un 3.5. A mí lo que me preocupa es que por tan poco margen. ¿Por qué 3.5? Se habla de que puede ser por la posición flexible de Obama con respecto al régimen cubano. Eso puede ser, pero Biden es un candidato moderado. Bill Clinton ganó la Florida. Claro. El mismo Barack Obama ganó la Florida con posiciones moderadas. Y yo creo que el candidato nuestro el candidato Joe Biden es de posición moderada. Y yo creo que él puede escalar y recibir mucho apoyo ahí en sitios como la Florida. Pero está arriba en la Florida, está arriba en Michigan, está arriba en Wisconsin. Entonces, en los estados clave está arriba todavía, algunos un poquito más que otros, pero entre 3 y 6 puntos de distancia, pero no en doble dígito. Entonces, eso me preocupa a mí. Sí. Claro, seguir trabajando. Eso se llama, hay que seguir trabajando. Claro. Voy a hacerte una preguntita, porque un amigo tuyo y mío planteaba que tú estás interesado en apoyar la iniciativa que apoyan la mayoría de los dominicanos. Yo creo que tú apoyas a los dominicanos en todas las iniciativas que sean favorables para el país, y así te he visto. No solo lo de allá, sino lo de aquí, las iniciativas democráticas. Eres amigo, sé que eres amigo del presidente Medina, eres amigo de Luis Abinader, eres amigo del doctor Leonel Fernández, que estaré en Asua, por cierto. Yo estoy en la provincia de Asua, de donde estoy haciendo esta entrevista, acá en una oficina. En el sur profundo. Sí, y sé que eres un conocedor de todo esto. ¿Simpatiza con la política dominicana o eres un patrocinador de que el país fortalezca sus instituciones democráticas y su desarrollo para el bienestar de todo el pueblo? Yo trato de ser un portavoz de la República Dominicana en el Congreso de los Estados Unidos. Por esa razón tengo que tener una relación de trabajo con el gobierno de turno para así facilitar cosas positivas a favor de la República Dominicana. Por ejemplo, cuando sucedió el tema del turismo, cuando sucedió la primera muerte de una pareja que fue un accidente automovilístico, que llegaban de Samaná al aeropuerto, el congresista Engels, que representa el área donde esa pareja vivía, me pidió a mí que firmara una carta pidiendo que se investigara el asunto, y yo la firmé. Y creo que fue una buena iniciativa. Correcto, claro. Eso es lo correcto, que se sepa qué sucedió. Después comenzaron a llegar los otros casos, que eran ya casos dentro de los complejos turísticos. Yo vi la situación tornándose un poco turbia y un poco selectiva. Y salí a defensa de la República Dominicana, llegando allá yo mismo con mi familia como turista para que vieran mis colegas que me preguntaban todos los días. Y jocosamente me decían de que no tome del minibar. De que no vaya al minibar. Sí, pero eso es peligroso y eso es, hasta cierto punto le hace daño al país, ¿verdad? Claro. Entonces se convierte como una especie de chiste, ¿verdad? Entonces yo fui personalmente allá y logré incluso que el senador Schumer, quien había dado declaraciones un poco conflictivas, se retractara, al nivel que el grupo Punta Cana me invitó para reconocerme allá por el trabajo que habíamos hecho aquí. Yo desafortunadamente por responsabilidad en Washington no pude viajar allá. Pero también cuando el tema haitiano, nosotros convocamos aquí un grupo de oficiales electos para tomar una posición en defensa del país que fuera equilibrada y justa. Claro, moderada. Y me opuse. Los haitianos son otros hermanos y vecinos. Y me opuse a una resolución que se presentó en el Senado estatal cuando yo era senador y nunca llegó al piso del Senado estatal. Mientras tanto, en la Cámara Baja de esa legislatura, en la Asamblea, donde yo estuve 14 años anterior,
sí se aprobó una resolución condenando, yo diría, injustamente a la República Dominicana, pero yo me opuse en el Senado y nunca llegó al piso del Senado. Entonces, ahora llega el tema de la democracia. Y mucha gente me dice, no te involucres en eso, realmente esa es la política dominicana. Bueno, es el voto de mis constituyentes, de personas que están aquí, que quiera o yo no quiera, quieren votar ellos, y de todos los partidos. Usted verá, Matos, que el día 5 de julio van a estar todos los PLDistas y todos los PRMistas y los PRDistas y los reformistas y los de Alianza País y todos los otros partidos en línea para ejercer su voto. Y eso es lo que yo busco. Lo de la fuerza del pueblo, naturalmente, también, inclusive, sí. Mi amigo Leonel Fernández. Bueno, pero nosotros tratamos de ser un vocero de la República Dominicana y fíjate, para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy positiva, porque si hay algo que define a los dominicanos en ojos de los norteamericanos, en el Congreso en particular, es el béisbol. El mejor embajador de la República Dominicana es el béisbol. Entonces yo llevar al Big Papi allá para que se reúna con Nancy Pelosi, paralizar el Capitolio y ver 50, 60 congresistas con una pelota en la mano para que el Papi se la firme. Ahí vibramos. Mejor promoción para el país que eso. Entonces ese es mi trabajo y por eso yo lo hago. Yo reconozco el papel de Adriano y de verdad que todo el equipo, mis amigos, mis hermanos dominicanos de diferentes creencias, hay cosas que nos une el béisbol, nos une el amor por este país con nuestra diferente perspectiva y nos unen personalidades como Adriano Espaillá, que representa a la República. Voy a hacer una breve pausa. Cuando volvamos, que nos queda un segundo segmento, se va a integrar el doctor Alci Pimentel, que está en Arlington, Pensilvania, con nosotros. Y entonces ahí vamos a hacerle un par de preguntas más, a propósito, que él es de ahí, del distrito suyo en Nueva York. Vamos a hacer una pausa y venimos con don Adriano Espaillá en esta entrevista tan importante. Soy Dolores y aún tengo vivo en mi memoria ese momento. Cuando llegó la ambulancia, creíamos que todo iba a estar bien, pero no tenían con qué ni cómo atenderlo. Llamamos a todos los hospitales de la zona. Todos estaban llenos. No podían atenderlo. Hasta que por fin apareció uno que no tenía nada. Como si fueran los blogs y el cemento lo que salvan vidas y no los médicos y las medicinas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que revivir la salud en este país. Aunque él ya no esté conmigo, yo voy a votar por él. Seguridad social gratuita. Hospitales realmente equipados. Mejores condiciones para los médicos. Este es el cambio que te propongo. Unidos venceremos. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, informó este domingo que en sus recorridos por todo el país está recibiendo frecuentes denuncias de comerciantes y pequeños y medianos empresarios de que están recibiendo alzas en sus tarifas eléctricas, pese a que en gran parte del país las actividades productivas están paralizadas o semiparalizadas. Tenemos esas denuncias de todo el país que de manera inexplicable, en un momento en que ha bajado el petróleo y por lo tanto debería bajar la factura petrolera, pues entonces lo que ha subido la factura eléctrica. Eso tiene que ser explicado por la distribuidora, tiene que ser explicado por la CDI, por el Ministerio también de Energía y Minas. Esperamos esa explicación porque eso está afectando el presupuesto de las familias dominicanas y de las pequeñas y medianas empresas que han tenido 2 meses cerrados y le mandan una factura mayor que si estuviera abierta. Entonces eso no se entiende. Hay que tener una explicación, que el gobierno dé una explicación en ese sentido. Abinader habló sobre los temas este domingo en la mañana al valorar la excelencia acogida de su ruta solidaria ayer en las provincias de San Pedro de Macorís y La Altagracia, donde recorrió municipios y distritos municipales llevando mascarillas, guantes, pantallas de protección, material desinfectante e higiénico, alimentos y otros insumos entregados a la Iglesia Católica, evangélicos, centros médicos, como ayuda a la situación de la salud
y la carencia que padecen las familias por el coronavirus. Este domingo Abinader hizo otro recorrido en la provincia del Ceibo, empezando por Miches, donde estuvo acompañado por el exalcalde del Distrito Nacional y ex alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, el senador de la provincia Santiago Zorrilla y los coordinadores de la Ruta Solidaria, el pastor Dio Astacio, Aníbal Beliar, director de su avanzada civil y otros dirigentes nacionales y locales. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Estamos de nuevo con don Adriano Espaillá. Ahora se integra con nosotros el doctor Alci Pimentel, que está en Allentown, Pensilvania. Y estábamos hablando, Alci, con Adriano, de el asunto de las elecciones. No sé si en Pensilvania también se votan los dominicanos. Adelante, doctor Pimentel. ¿Nos escucha? Alci, parece que no se ha podido conectar. ¿Pensilvania está dentro de los estados donde se ejerce el voto de los dominicanos en el exterior o usted no maneja ese dato, congresista? Sí, está dentro de los estados y ya el representante estatal Danilo Burgos, al lugar que los concejales Julio Guridis y la concejal Cynthia Mota de Allentown y Danilo Burgos de Filadelfia, se han comunicado incluso con el gobernador de allá para que reciban ellos también el mismo tipo de autorización para las elecciones. Y yo creo, lo veo favorable la gestión. Es decir, que los dominicanos lo que necesitamos es que la Junta Central Electoral, que todas las instituciones del país, que el gobierno de la República, el presidente Medina ya ha dicho, lo dijo en su última locución al país, que está comprometido con la democracia dominicana y con el cambio de mando a partir del 16 de agosto, y todo para respetar nuestra normativa constitucional. Depende de que podamos hacer estas elecciones el 5 de julio y se verán extraordinarias por la situación de la pandemia que nos ha golpeado y que ya comenzamos a flexibilizar las medidas que se tomaron en el país. Hay que pedirle a la gente que no solo el día de las elecciones, sino que durante todo el trayecto pues conserven las observaciones de lo que plantea tanto la Organización Mundial de la Salud como las organizaciones locales, el Ministerio de Salud de República Dominicana. Don Adriano, ¿usted ha hablado con las autoridades dominicanas a propósito de esos datos que tiene? Pues he hablado con el embajador en Washington, José Tomás Pérez, quien siempre se ha manifestado de una manera muy noble y equilibrada en torno a este proceso. Con nuestro cónsul aquí en la ciudad de Nueva York, Carlos Castillo, con quien tengo grandes lazos de amistad y de colaboración. Y también he recibido una llamada del presidente de la Junta Central Electoral, el señor Castaño, unas semanas atrás. Así que esas son las autoridades con quien yo he hablado. Y yo considero que todos nosotros debemos unir nuestras voluntades para asegurar de que sea un éxito el voto de los dominicanos en el exterior el 5 de julio. ¿Qué le dijo Castaño Guzmán, si se puede decir? ¿Está de acuerdo con apoyar el proceso? Bueno, él me dijo que íbamos a trabajar juntos para ver cómo esto se daba y yo considero que no obstante a que nosotros tuvimos diferencias porque esto sucedió el año pasado para las primarias abiertas. Yo me quejé entonces
de la exclusión de los dominicanos en la votación. No obstante eso, yo creo que fue noble de su parte de que él llamara y se acercara para así establecer una relación de trabajo importante en asegurar de que esto se dé de la mejor manera posible. Él ha planteado aquí la necesidad de que mayor cantidad de recursos económicos. ¿No le planteó esto a usted? Aunque sabemos que depende del gobierno dominicano. Ese fue aparentemente el problema que él levantó en las primarias abiertas. Y yo siempre he dicho que un derecho constitucional no puede estar atado a un problema fiscal. O sea, no se puede decir, por ejemplo, toda la República Dominicana va a votar menos ASO en la región donde usted se encuentra hoy, porque hay un problema fiscal. Vamos a dejarlo a ellos afuera. No, eso es imposible. Eso fractura la democracia, el proceso electoral. No se puede decir la provincia de Duarte, que fue la más afectada por el COVID-19 en la República Dominicana, no va a poder votar en estas elecciones. Todas las otras provincias sí, por esa no, porque hay un problema fiscal o porque hubo un problema ahí muy difícil. No, todo el mundo tiene el derecho al voto, se debe proteger cada uno de los votantes. Entonces yo considero que el dinero, y más cuando, por ejemplo, vimos que después para las elecciones de febrero, apareció muchísimos recursos para el voto que terminó siendo fracasado, el voto automatizado. De manera que yo creo que se debe buscar los recursos para asegurar que el derecho constitucional de los dominicanos en el exterior sea protegido. Vamos a ver si el doctor Pimentel ya pudo conectarse. Alci, ¿está en el aire? Lo estamos viendo. Parece que Alci tiene problema con el retorno. De todas maneras, Adriano, ¿cuántos electores participan de la primaria demócrata en el estado de Nueva York y en el distrito al que pertenece? Bueno, hay años que son mucho más que otros, dependiendo de la contienda, pero son cientos de miles que participan en todo el estado. Cientos de miles, si no millones, de que participan en todo el estado y particularmente en la ciudad de Nueva York, donde está el grueso del voto en el estado de Nueva York, y van a acudir ahora de nuevo con la contienda presidencial en la boleta, porque el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, había eliminado la contienda presidencial por razón de que no había competencia, pero una jueza... Biden es el candidato ya oficial. Sí, pero hubo una jueza federal que exigió que los candidatos aparezcan en la boleta, porque cada candidato lleva con ello un grupo de delegados que van a estar en la convención demócrata. Entonces, cada candidato quiere llevar a la convención un grueso de delegados para influenciar la plataforma del partido, para influenciar la plataforma del candidato Biden, para poder tener realmente la influencia, el poder dentro de la convención de dirigir el partido por un camino o por otro. Por esa razón se van a dar las elecciones y los delegados de cada candidato van a estar en la boleta. Aquí se entendió como que se trataba de que en principio el gobernador había planteado que no se hicieran las primarias. Fue lo que se entendió. Nunca dijo eso, sino que no se dieran las primarias presidenciales porque no había competencia. Ya estaba definida. Los candidatos se habían retirado, pero esos candidatos habían agotado todo lo exigido por la ley y su nombre iban a aparecer en la boleta. Él emitió una orden ejecutiva eliminando esa posibilidad y una jueza federal y una corte de apelación esta semana ya le dio otro fallo favorable a que aparezcan los nombres de los delegados presidenciales y los otros candidatos que tengan contienda el 23 de junio aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuántos oficiales serán electos en esa contienda? ¿Los locales y los federales? Sí, los congresuales, también los estatales, los asambleístas, senadores estatales, también los delegados. En mi distrito cuenta con 8 delegados para los candidatos y 8 delegados alternos. Otro distrito con otra votación pueden contar con 7 o 6. El distrito que yo represento gozó con uno de los números más altos de votación en las pasadas elecciones y por tal razón se le asignaron 8 delegados presidenciales.
sea que cada candidato, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden y los restos de candidatos que llenaron los requisitos para estar en la boleta, sus delegados van a aparecer el día 23 de junio en las elecciones del estado de Nueva York. Es decir, que estarán ahí presentes. En el caso, por ejemplo, de la recuperación, ¿cómo ve, Adriano, el tema de la recuperación, de la reincorporación dentro del escenario, teniendo el COVID, y si proyecta que aparezca en los próximos meses una solución sanitaria, es decir, una vacuna o algo para abordar este mal? Nosotros aprobamos hace más de una semana el último proyecto de ley que se llama el Acta de Héroes, donde asignamos $3 trillones para la recuperación de la nación. Esta es la primera vez que nosotros plantamos nuestra posición, nuestra visión como Cámara de Representantes de la recuperación del país. Los otros proyectos de ley llegaron del Senado con cláusulas que algunas de las cuales nosotros favorecíamos, otras que no, pero por razón de la urgencia de la pandemia logramos y acordamos apoyar esos proyectos presentados por el Senado. Por esta vez, los $3 trillones vienen de la Cámara de Representantes. Ahí hay dinero, por ejemplo, $100,000 millones para ayudar a los inquilinos a pagar sus rentas. Cuando termine la pandemia, muchos inquilinos van a estar atrasados 3 y 4 meses de renta. Ahí existen $100,000 millones para eso. Ahí existen, por ejemplo, $3.8 mil millones para el transporte público. ¿Por qué? Porque cuando se abra la economía vamos a necesitar los subways, los trenes y los autobuses. Y ese sistema funciona basado en el número de usuarios y los ingresos que reciben. Y por razón que se ha desplomado el número de usuarios, no cuenta con el presupuesto. Por eso asignamos $3.8 mil millones. Ahí hay dinero también para otro cheque de estímulos de $1,200 por persona y $1,200 por niño, hasta $6,000 por familia. Ahí también hay más dinero para extender los beneficios de desempleo para las personas que quedaron desempleadas en este proceso. Y muy importante, probablemente lo más importante, es que hay una gran tajada de fondos para los estados y los municipios. ¿Por qué? Porque los ingresos de los estados y los ingresos de los municipios se han desplomado y están prácticamente muchos estados y muchos municipios acercándose a la bancarrota y necesitan la inyección de dólares, de recursos del gobierno federal para que se mantengan a flote y no tengan que recortar servicios tan básicos como de policía, bomberos, maestros, etcétera. Entonces, ese paquete de $3 trillones yo creo que es establece una visión muy importante para la recuperación de la nación. Es nuestra visión de la Cámara de Representantes, pero ahora el Senado tiene que aprobarlo. Y diferente a como nosotros hicimos, cuando ellos presentaron su visión, que aceptamos por razón de la crisis, ellos ahora comienzan a empujar en contra de ese proyecto. El mismo Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, se objeta parte del proyecto. Yo considero que cuando esos senadores republicanos retornen a sus estados, que están casi en bancarrota, ellos van a escuchar de sus gobernadores republicanos, de sus constituyentes republicanos, y va a abrir una brecha de posible negociación para llegar a un consenso y apoyar muchas de las cláusulas de ese proyecto de ley. De lo que han planteado de los críticos al proyecto de los auxilios al desempleo, algunos plantean que el volumen de recursos que la gente va a recibir puede desincentivar la búsqueda de trabajo. ¿Qué tiene que decir? Déjame decirte que en el estado de Nueva York hay personas que están recibiendo $500 por el estado y $600 por el gobierno federal. Los $500 por 49 semanas y los $600 por 3 meses. De manera que por 3 o 4 meses van a tener más de $1,000 semanal como ingreso, que en algunos casos es más de lo que ellos ganaban en su empleo de salario mínimo, que el salario mínimo en Nueva York son $15 por hora. Entonces, parte de la problemática de los pequeños negocios es que algunos de sus trabajadores optan no retornar o no quieren retornar hasta que no se le acabe
como se llama popularmente, la colecta, ¿verdad? O sea, lo que es los beneficios de desempleo. Pero eso te enseña que una persona con $1,000 en el bolsillo tiene poder adquisitivo semanalmente y puede motivar a la reapertura de la economía, pero tiene que estar las condiciones dadas ahí para que abran los negocios. No sé si el doctor Pimentel ha logrado conectar al fin el audio, pero no tienen corrector. No, Alci no nos escucha. Adelante, Alci Pimentel. Bueno, parece que no ha logrado al menos tener retorno con nosotros. Adriano, ¿cuáles comunidades son las básicas para tu elección, la que más representa en tu distrito? Bueno, yo represento un distrito muy diverso y un distrito ícono que en los últimos 75 años, antes de yo entrar a la representación del distrito 13, solo 2 congresistas lo habían representado. El congresista Adam Clayton Powell, que fue una leyenda en el Congreso de los Estados Unidos, que todavía tiene el récord de todas las legislaciones aprobadas, y el congresista naturalmente conocido de República Dominicana, que fue congresista por 46 años, Charles Rangel. O sea, ese distrito además tuvo 2 representantes de 75 años. Y ahora es un distrito que tiene varios vecindarios muy íconos de la ciudad de Nueva York, como es Harlem, que es la capital de la diáspora afroamericana del mundo, como es el barrio, ¿verdad? El barrio es el vecindario que vio el lanzamiento de la comunidad latina puertorriqueña en los años 20 y 30. El Alto Manhattan, que es realmente el pulmón de la comunidad dominicana a nivel del exterior. Pero también hay vecindarios judíos, irlandeses, hay africanos, hay vietnameses, hay albanios, mexicanos, puertorriqueños, afroamericanos, o sea, muy diverso. Y yo trato de representar cada uno de esos vecindarios sin un privilegio sobre el otro. Pero naturalmente mi hogar, mi casa que me vio prácticamente criar es el Alto Manhattan, donde están la gran mayoría de dominicanos. Y realmente yo tengo un espacio muy especial para ese vecindario. Pero mis oficinas están en Harlem, ahora tengo una oficina en el Alto Manhattan también y en el Bronx. La parte del Bronx es una parte nueva, una región nueva del distrito, representa el 20% del distrito. El noroeste del Bronx tiene grandes instituciones, el distrito como la Universidad de Columbia, la Universidad de Yeshiva, grandes instituciones médicas como el Hospital Presbiteriano, el Hospital Monte Sinaí, Montefiore, el Hospital de Harlem. O sea, dentro del distrito 13 hay más hospitales y más camas de hospitales que cualquier otro distrito en la nación. Por tal razón, la pandemia tuvo un impacto muy serio en el distrito porque fue de ahí que se saneó una gran parte de la pandemia para el resto de la ciudad de Nueva York. Adriano, ya en la parte final del programa, ¿cómo ve el futuro de Estados Unidos? Es decir, yo sé que la llegada del presidente Trump ocasionó cierta incertidumbre en los sectores democráticos y sobre todo lo que ha sido su comportamiento en el exterior con los aliados de Estados Unidos en Europa, que son clave para la preservación de la democracia y de las instituciones que han garantizado la paz por más de 75 años luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ve a Estados Unidos? ¿Cree que el candidato es hombre clave para enfrentar esos desafíos de una comunidad internacional que se ha debilitado a través de las instituciones y la coordinación para hacerle frente a temas globales como el tema de esta pandemia? Sí, yo veo a nuestro candidato Joe Biden como un candidato experimentado, un buen candidato para esta encrucijada que nos encontramos contra la nación. Yo creo que nuestra nación debe retomar el liderazgo mundial, pero retomarlo de una manera proactiva. O sea, nosotros no nos podemos quejar de la intervención de la China en Centroamérica y el Caribe si nosotros hemos abandonado el espacio geopolítico, y nosotros tenemos que invertir en proyectos importantes en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros tenemos que ser socios económicos de esos países. Exacto. Nosotros tenemos que presentarle alternativas e inversiones
y de proyectos a esos países y dejar de quejarnos de que China entra y que China aquí. Naturalmente que yo creo que China tiene muchísimas malas mañas y que no sería bueno que el modelo económico de China llegue a República Dominicana o al Caribe o a Latinoamérica, pero nosotros tenemos que presentar opciones alternas al país para que nos vean como socios atractivos, y creo que sí, que nosotros lo podemos hacer, particularmente después de la pandemia, donde el mundo va a estar buscando un liderazgo renovado, porque fíjate, actualmente Brasil y Rusia están enfrentando la pandemia a una proporción mucho más alta que cualquier otro país del mundo. Desafortunadamente se espera que en Brasil pueda tener un impacto desastroso, y en Rusia también se están viendo los números altísimos. Entonces el mundo va a buscar un liderato maduro, equilibrado, capaz, menos emotivo y más enfocado en las alianzas. El tema del ambiente ambientalista mundialmente es un tema importante también que tenemos que considerar. El tema ambientalista también se le vincula a la pandemia y se le vincula al problema de salud respiratorio, de asma y de otros problemas de salud que se han manifestado ahora de manera letal durante el medio de esta pandemia. O sea, los muertos aquí de Nueva York realmente eran personas, en su gran mayoría, mayores de edad, aunque también afectó a jóvenes, pero con problemas de diabetes, de asmas, de problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, alta presión. Esas fueron las personas que pelearon por su vida y perdieron su vida frente a esta pandemia. Y muchas de esas cosas están vinculadas a la salud de nuestro ambiente. Bueno, nosotros necesitamos un presidente que pueda entender eso globalmente, pueda unir el mundo entero y enseñar el liderazgo que nosotros somos capaces de enseñar. Yo creo que lo vamos a lograr. Claro, me gustó ese enfoque, porque realmente lo que podemos ser los latinoamericanos, sobre todo los centroamericanos y caribeños de Estados Unidos, que ha sido siempre nuestro principal socio, porque recibe nuestra gente, le da oportunidades, pero también necesitamos recibir esas inversiones, que la zona franca vuelvan con mayor desarrollo, que nos apoyen en la economía, en la educación e incluso en el esquema institucional, que sé que Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo y se hizo durante el presidente Obama, de generar regulaciones que permitan la transparencia, el que la corrupción, ponerle límite a la corrupción como un ente que socava la democracia, debilita las instituciones y facilita que el hambre y que la gente tenga que emigrar a otros países. Es así, irse. Es así, sí, yo creo que es así. Fíjate, con referencia a las zonas francas, en esta encrucijada de la pandemia, nosotros vimos como estábamos dependientes de Asia, porque muchas de las zonas francas que incluso que producían las industrias farmacéuticas que gozaban de un incentivo en Puerto Rico, que abandonaron a Puerto Rico unas décadas atrás, no hubiesen beneficiado que estuvieran en Puerto Rico, en el Caribe. Y las zonas francas que producen artículos de médicos, ¿verdad? Y de medicina y mascarillas y otro tipo de cosas, no hubiese beneficiado a nosotros tenerla ahí al lado de nuestro patio, en la República Dominicana, en Centroamérica, en el Caribe y en Latinoamérica. Sin embargo, tuvimos que acudir a Asia a buscar toda esa ayuda, los equipos de protección que se le dieron a los médicos. Las mascarillas que muchas personas usan aquí fueron hechas en la China, cuando pudieron haber sido hechas en República Dominicana. Incluso Turquía, Malasia, bastante distante, claro, cuando nosotros somos la alianza natural. Es decir, por eso yo soy de lo que digo, que Estados Unidos es importante no solo para los norteamericanos, también para los caribeños y latinoamericanos, porque con Estados Unidos como líder, el mundo ha vivido más en paz y ha gozado de mayor nivel de desarrollo, incluyendo los propios enemigos de los Estados Unidos. Es decir, que han recibido esos beneficios, porque si hoy China tiene algún desarrollo y puede andársela por ahí, es gracias a la inversión que recibió por parte de Europa y que propició Estados Unidos también. Así es, y yo creo, yo personalmente estoy muy agradecido de este país. Yo soy un ejemplo de cómo
el país, los Estados Unidos, da oportunidades y ahora yo vuelvo a tratar de ayudar a mi país que me vio nacer, a la República Dominicana, y entendiendo el contexto histórico, que tampoco fue muy saludable, pero entendiendo de que ahora aquí tenemos 25,000 jóvenes en las universidades, en la Universidad Pública de Nueva York, el grupo étnico más grande, por encima de los judíos, o los italianos, o los irlandeses, los afroamericanos, el número uno, 25,000 jóvenes de orígenes dominicanos son los profesores. La clase media de mañana de la ciudad de Nueva York son los dominicanos, porque están estudiando en las universidades, más de 25,000, y en las otras privadas también, en la del Estado. Entonces eso se llama oportunidad, y creemos en la oportunidad, y creo que beneficia tanto gracias. Aquí. Sí, gracias de verdad por dedicar esta hora a conversar con nosotros. Gracias a ti. Muy feliz por recibirte, y la gente del Canal 19. Un saludo te envía don Johnny Dawager, que nos saluda, ¿cómo no? Sí, de este canal de televisión, un admirador tuyo. Sí, Él frecuentemente visita a Nueva York y saluda. te manda un saludo y un abrazo y un llamado a todos los dominicanos, que Adriano es un orgullo. Es como cuando te vemos, es como si viéramos al Bipapi, como vemos a Pedro Martínez, como vemos cualquiera de esos dominicanos que han trascendido en diferentes actividades que nos hacen llenar de orgullo y sentirnos felices. Juan Luis Guerra o don Johnny Ventura, mucha gente valiosa del pueblo dominicano, mucha gente por la que sentirnos orgullosos y estar cada vez más unidos. Las elecciones pasan, los procesos pasan, el país queda. Trabajemos para eso. Gracias Matos, gracias. Buen día. Bueno, hasta pronto. Bye.